simpáticos. We're just going to let the last few people. Vamos a permitir que las otras personas puedan entrar y ubicarse. Este es un webinar de 90 minutos y les animamos a participar vía chat. Si tiene cualquier pregunta en particular, si tiene que ver con el tema que está siendo mencionado y si es relevante a más que una persona, siéntense libre de ponerlo en el chat. Vamos a estar revisándolo en el transcurso del webinar. Y también habrá suficiente tiempo para conversación al final y allí podrán activar su micrófono, hacer su pregunta, etcétera. My name is Matt. I'm with the US Me llamo Federation. Matt. Estoy con la Federación de Cooperativas de Trabajadores en los Estados Unidos. Trabajo con la clínica de cooperativas que ofrecemos apoyo técnico y el componente de educación de la federación es el lugar democrático para trabajadores en los Estados Unidos y hacemos mucho trabajo de promoción, defensoría, organización. Apoyamos a nuestros miembros a través de acceso a beneficios de salud, con planes de salud y planes dentales. Y la membresía puede conectarse mutuamente a través de nuestra federación con redes de miembros, consejos de pares, redes de pares, y trabajamos en conjunto para avanzar las políticas como mencioné. Gracias por su participación el día de hoy. Tenemos plan de hacer otra serie de webinars más adelante en el otoño y en el invierno, así que quédense pendientes para esto. Y al final de la conversación hoy vamos a compartir otros eventos que tenemos pendientes. Y ahora quiero presentarles al facilitador principal para el día de hoy, Brandon King. Brandon King es originalmente de Hampton Roads, Virginia, y ha estado involucrado por muchos años en Corporation Jackson y toda la organización que está detrás de todo ese trabajo que ha inspirado a muchos de nosotros. Él está involucrado con otras actividades de cooperativas y puede compartir muchos ejemplos sobre el tema de hoy con respecto al conflicto. Trabajando y superando el conflicto. Bueno, el conflicto es algo que la mayoría de nosotros vamos a experimentar en cualquier lugar de trabajo, pero dentro de cooperativas hay elementos muy únicos que se presentan y vamos a hablar más sobre esto. Y si están llegando, asegúrense de conectarse con el icono para la interpretación. Tenemos interpretación actualmente y pueden poner sus comentarios y preguntas ahí en la casilla de chat y habrá suficiente tiempo más adelante. Para dejarles saber, vamos a compartir algún contenido por parte de Brendan. Después vamos a tener dos otros miembros de la federación quienes puedan compartir sus experiencias y vamos a entrevistar a ellos y tener la conversación más adelante. Gracias por unirse con nosotros y le paso la palabra a Brandon. Gracias, Matt, y paz a todo el mundo. Soy, como dijo Matt, me llamo Brandon. Escribo mi nombre sin letra mayúscula porque no soy anfitrión del capitalismo ni tampoco la jerarquía. Y entonces, esa conversación se trata de trabajar con el conflicto, lo que hace que los espacios de cooperativas es diferente que una situación con un empleador y un trabajador, es que en un espacio de cooperativas no hay una sola persona tomando las decisiones. Muchas veces sí ha hecho algo malo, o incluso si tiene razón, el jefe tiene la última razón, pero en una cooperativa donde hay un trabajador, una decisión, una toma de decisiones
y con decisiones democráticas, crea un ambiente donde realmente tiene que resolverlo colectivamente. Y eso creo que requiere otro nivel de intencionalidad y de compartir, para ser muy sincero. Entonces, viendo esa diapositiva, el conflicto general o generativo es ver el potencial del conflicto para descubrir la posibilidad de crear una conectividad más profunda y práctica con comunicación más inclusiva. Entonces, esta comunicación, mucho de lo que decimos en nuestro movimiento, cuando hay una crisis, hay una oportunidad. Y pienso lo mismo con el conflicto, porque cuando trabajamos con el conflicto, si puede empujar más allá de lo incómodo, es mucho mejor al otro lado. Pero los retos de estar ahí plenamente en la conversación, estar vulnerable y estar abiertos y abiertas a la necesidad de la colectiva y sus propias necesidades. Próxima diapositiva. Entonces, uno de los elementos que puede ayudar con el conflicto dentro de cooperativas y lugares de trabajo democráticos es que tenemos que ser muy claros sobre sus objetivos y cómo van a manejar la cooperativa, cuáles son los roles y responsabilidades de cada persona, y todo el mundo tiene que estar claros de qué tienen que hacer y cuál es su responsabilidad, porque muchas veces el conflicto surge cuando hay comunicación que no está clara de lo que se necesita o lo que piensan que es necesario, porque a lo mejor no todos tienen la misma definición compartida en cómo van a abordar el trabajo. Y unas de las cosas que nosotros incluimos en nuestra cooperativa es tener un rubro básico de cómo manejamos la cooperativa para poder mitigar el conflicto antes que se presenta. Y eso es tener sus sistemas bien organizados. Eso significa tener sistemas de evaluación. Es una consideración muy importante para definir claramente cuál es la tarea, cuándo se debe esa tarea y si no se termina, ¿por qué? ¿Quién fue la persona responsable? ¿Fue demasiado trabajo, demasiado rápido? Todos son cosas de consideración. Y una de las cosas que hicimos en la cooperativa es que cada semana comenzamos con un momento de planificación de las planes de trabajo. Y así quisimos ver cómo íbamos a abordar la semana y cada persona en el mismo plano, con mismos objetivos y a veces no va a haber otro colega compa en su trabajo porque está haciendo una tarea específica y ellas están haciendo otra tarea. Pero si no hay sinergia y coordinación y comunicación, yo creo que eso puede llevar al conflicto. Así que tener planes de trabajo en conjunto y asegurando que también tienen evaluaciones de rendimiento, porque puede haber personas que están trabajando y no saber si están haciendo el trabajo bien o no tan bien. Para la sinergia y el moral del equipo, es importante tener esas evaluaciones de desempeño y es importante tener las afirmaciones y también conocer dónde puede mejorar. Y yo diría que no hay que esperar hasta que está demasiado tarde. Para mí es mejor tener algún evento trimestral para poner y asegúrense de poner fechas y tiempos para tener esos aportes y es muy importante. ah, y otra cosa es no esperar
hasta que ah, hay un problema que el sistema no está funcionando. Entonces sería mejor si está comenzando con la cooperativa, sería mejor ver qué pasa cuando hay que tener disciplina o invitar a una persona a una conversación más serio y qué pasaría si hay una terminación y tener un proceso de reclamo que yo creo que es algo que yo animaría. Así que cuando el conflicto suele ocurrir, hay que ver la naturaleza del conflicto. A veces habrá la necesidad de tener un facilitador externo, porque a lo mejor llega muy de cerca a cada persona de la cooperativa y necesita una persona objetiva que pueda apoyarles en navegar el conflicto, puede ayudar mucho. Y tenemos recursos que podemos ofrecerles, compartir con ustedes más adelante con diferentes organizaciones y herramientas que las personas usan. Otra cosa que es importante es ver la dinámica de poder en cuando hay un conflicto. Y para mí, eso se trata de ser muy atentos de su ubicación social. Si es un hombre cis y el conflicto surge de usted y los géneros de las personas en el conflicto no son suyos, puede que eso tiene algo que ver con el patriarcado y con todos los diferentes ismos. Así que es importante centrar la antiopresión. Y para mí, eso no es que cuando hay un conflicto hay que llamarlo adentro o afuera, porque yo creo que también es importante que las cooperativas tienen que trabajar y ver cómo van a superar la opresión. Cuando hablan, tener sesiones donde hablan de patriarcado, de supremacía blanco, supremacía de hombres, no, para que no suele como una sorpresa dentro de otra membresía de la cooperativa. Y una cosa que hicimos en Jackson, tuvimos un grupo de supremacía tratando de desafiar a la supremacía de hombres y habían personas que se identifican como hombres y lo hicimos con el propósito porque los hombres procesan su patriarquía con personas que no son hombres y sus sentimientos y emociones, es más fácil que los hombres hagan esto entre mujeres. Pero en este caso fue una intención muy activo de, ver, tenemos que ver cómo asumimos este trabajo para nosotros mismos y hacemos espacio para esto dentro de la cooperativa. Otra cosa que hicimos fue tener un espacio para personas blancas ah, retando la supremacía blanca, especialmente cuando hay personas blancas retando esa realidad. Y dentro de nuestro proyecto en particular, que es un proyecto guiado por personas negras, tener el sentido de su posición como persona blanca en el espacio, creímos que ese trabajo fue esencial para apoyar la membresía que son blancos y participando en la cooperativa. Esas son algunas de las cosas que hicimos. Sí, y lo que estaba diciendo es que es importante tener un proceso en conjunto de cómo tu cooperativa procesa conflictos y lo que me gusta decir es que no tiene que ser algo que está congelado, reconocer que todos nos estamos moviendo por espacio, por tiempo, se puede adaptar y adaptarse a las condiciones que tienen sentido para el conflicto actual.
pero sí tiene que ser algo que están de acuerdo colectivamente, están de acuerdo todos para ir por el proceso, porque si no lo hacen, eso puede llevar a más conflictos y que tu cooperativa no sea tan efectiva y productiva. Entonces, que todas las personas estén en la misma página de qué pasa cuando ocurren desacuerdos internos. Entonces, próxima diapositiva. Sí, entonces una de las cosas que creo que es muy importante y es algo que debido a que como cooperativistas no queremos estar pensando en que la gente van a estar saliendo o que tengamos que dejar ir a alguien. Entonces tal vez queremos evitar eso. Como humanos tendremos a evitar conflictos. Entonces este trabajo intencional realmente ayuda a crear un espacio en que la gente en tu cooperativa se sienta más cómodos sobre su puesto como dueños trabajadores y cuál es el proceso cuando hay un desacuerdo. Y una de las cosas que yo he aprendido en el último año saliendo del movimiento laboral es que los sindicatos muchas veces tienen procedimientos de reclamo muy robustos, muy específicos y a veces puede ser bueno copiar un procedimiento de reclamo de un sindicato y adaptarlo a tu propia cooperativa. El tipo de pasos o cumplimientos que quieran ustedes establecer para su propia cooperativa. Una de las cosas que van a necesitar es tener una política de terminación de empleados, tenerlo en los estatutos, un acuerdo de operaciones cuando están haciendo el proceso de terminar a un empleado, asegurarse de que lo documenten muy bien porque no quieren que haya mala información o que haya aspectos que no estén claros de por qué tuvieron que dejar ir a alguien. Entonces sean muy específicos de tomar notas de cómo sucedió todo el proceso en caso de que alguien quiera regresar y referirse a ese proceso y eso ayuda a proteger a la cooperativa si tienen esa documentación. Okay, so yeah, so Ok, vamos a continuar ahora con la conversación. Voy a pedir a Flickr. ¿Cómo se dice su nombre? Flickr. Flickr. ¿Está bien? Flickr es un vicepresidente de cooperativa de Cincy. Ayuda a personas a reducir sus gastos de energía y mejora su cómo sienten más cómodos dentro de mejoras de energía. Y tengo algunas preguntas para usted. Mi pregunta es, ¿cómo fue el momento que los llevó a trabajar con un sindicato en vez del proceso de reclamo? ¿Y tuvieron un proceso de reclamo anteriormente y cómo se tomó esa decisión? Brandon, muchas gracias. Agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes y ver tantas personas interesadas en cooperativas y espero que pueda compartir algo de útil. No voy a voy a compartir la experiencia de Systenergy Cooperativa. En nuestra experiencia, ¿me escuchan claramente? Flecker, perdón. Si quiere hablar en español, está bien. No hay problema. Soy Carrera, director de Sustainer y la cooperativa Sustainer. Y
estoy agradecido de estar aquí, ver tanta gente participando en la reunión. Compartiría mi experiencia y ojalá que les pueda ayudar en algo. Cuando lanzamos Sustain Energy, lo hicimos con nuestra incubadora que se llama Co-op Cincy. Y Co-op Cincy fue una alianza con los Steelworkers Union y Mondragón en Spain to create this agreement, to create this work, disculpen, para crear ese tratado de crear cooperativas sindicalizadas, en las cuales el sindicato es parte de nuestro modelo. Y la razón porque, entonces, desde un principio, desde la parte teórica, la creación del plan de negocios, la parte del sindicato fue parte del modelo del negocio. Y la razón por la que hicimos eso fue porque en los 80s hubo una huelga muy grande en Mondragón, en los cuales trabajadores dueños protestaban en contra de otros trabajadores dueños porque se creó una desigualdad, un conflicto muy, muy fuerte. Y lo que pasó es que creó obviamente que la cooperativa vaya mal y estaba que destruía la cooperativa internamente. La cultura estaba que se diluía mucho. Lo que hicieron en Mondragón en los 80 fue crear un comité que le llaman comité social, que funciona como un sindicato. Cuando Mondragón lanzó, los sindicatos eran ilegales en España. Franco ganó la revolución civil y nadie podía hablar de un sindicato, ¿no? Entonces crearon, no había un sindicato en las cooperativas en esa época. Y se creó ese comité social que funciona como un sindicato, que ve que no hay diferencia entre los trabajadores del piso con los trabajadores de la oficina, que las cosas sean justas. Y lo importante para nosotros fue, es importante, obviamente todos tenemos unos valores al principio, los que lanzamos la cooperativa, de repente estamos más la parte, lo hacemos por un propósito de crear un modelo que sea transformativo para nuestra economía, pero mientras contratas gente y creces, las personas no conocen la historia de todos los demás, ¿no? Entonces creas división, a veces machismo, a veces homofobismo y cosas así, o racismo. Entonces es importante para nosotros tener un modelo legal en que reforce que el contrato se respete. Y si el contrato no se respeta, hay un proceso que primero es el trabajador descontento en nuestras cooperativas. El trabajador descontento habla con su supervisor, si no funciona, habla con el steward, que es un trabajador que representa al sindicato dentro del trabajo. Si de repente no se hay un arreglo, entonces se escala al representante del sindicato y revisan el contrato y ven si es que las cosas están en su lugar, apropiadas o no. Y si es que no, entonces se escala de repente a tener acceso a un abogado que pueda ir a la parte de un abogado de trabajo, pues, ¿no? Y puede ver si es que en realidad el conflicto que está apareciendo en realidad está pegado al contrato y si no, qué tipo de precedente tenemos para saber si es que en este caso de repente le correspondía el aumento o un mejor puesto a María y al final se lo dan a José. Vemos la antigüedad del trabajador en este tipo de casos, ¿no? Para nosotros fue muy importante para asegurar que la solidaridad se cree y la justicia se cree en nuestras cooperativas, reforzarlo con el sindicato para que haya un proceso reforzante y que la cultura no se diluya. Gracias. Thank you, Flicker. De Is nada. is there anything else you wanted to share? ¿Hay algo más que quería I can compartir? tell you more about our ¿Puedo decir más sobre el contrato que tenemos de sindicato es muy importante. Las vacaciones, el proceso para terminar a alguien, el proceso de aumentos. Está escrito, ¿no? Y documentado legalmente. Entonces, es mucho más fácil ir a través de un contrato legal. Como tú dijiste al principio, Brandon, los sindicatos siguen un proceso muy, muy claro, muy bueno. ¿Para qué reinventarlo, no? Y lo que es importante es traer la third party, ¿no? La tercera, la persona afuera que de repente puede tratar de ver las cosas de un punto de vista medio, quizás. También una cosa que nos ayudó mucho, te puedo decir otras cosas que ayudó a mi cooperativa para minimizar conflicto fuera de sindicatos, si quieres, o quieres que me enfoque en la parte del sindicato nada más. Una cosa que nos ayudó mucho son los, aparte del sindicato, please, yeah. ¿A cuántos minutos tengo? ¿5, 10? Is it 5 minutes? How long we got, Matt? cuánto tiempo tenemos, Matt? Yeah, 5. 7.
7 more minutes. So I have like Okay. 7 more. Okay. So tenemos una reunión semanal que hacemos, que hablamos de educación financiera y cosas así, pero también hablamos de problemas que han aparecido, ¿no? Entonces cada uno tiene un espacio para en la reunión decir si es que hay una cosa que quizás está no funcionando bien entre el equipo, y es importante sacar estos problemas. Como dijo Brandon, es difícil, es fácil evitar ese tipo de conflictos, pero si los evitamos, en nuestra experiencia es que ese conflicto aumenta y es como un enemigo invisible que al final destruye tu cooperativa, la cultura y la unidad de la cooperativa. Es importante realzar este tipo de problemas y enfrentarlos, ¿no? Y lo hacemos semanalmente. La gente habla si tiene un problema con tal cosa, de repente equipo que está mal o cosas que de repente no se han podido hacer bien. Es un espacio que hemos creado que ha funcionado. Tenemos también un espacio para que la gente recomiende cosas, cómo pueden mejorar desde la comunicación entre compañeros y también la eficiencia para hacer las cosas más eficientes en la cooperativa. Luego hacemos compartimos los libros abiertos con todos los empleados, así que mostramos las ventas, pérdidas y todo eso. Y ayuda mucho de repente a crear las expectativas de los salarios. Si uno cree que de repente puede ganar más, podemos ver cuánto ha ganado la cooperativa y cuánto en realidad podemos sustentar, pues, ¿no? Que nos ha ayudado mucho de repente a veces la gente tiene expectativas diferentes en los salarios, cosas así, o vacaciones. Eso nos ayudó mucho también. El proceso de determinación, lo expliqué, ¿no? Un ratito. ¿Qué más tengo aquí? Como dijo Brandon, es importante documentar todo. Si tenemos problemas con un empleado, hablamos con él, o yo hablo con él. Somos un equipo muy pequeño, somos solamente 8 personas. Pero si las cosas no mejoran, se le da una advertencia verbal, se documenta por escrito. Después, si el mismo problema sigue pasando, se da una advertencia escrita. Después se escala la suspensión y al final, si la persona se quiere ir, se va, pues, ¿no? No puedes obligarlo a que se quede, si no puede mejorar. Pero todo eso se documenta paso a paso, y lo bueno del proceso de quejas del sindicato es que todas las personas tienen que ir por el mismo proceso. No puedes saltearte un proceso porque de repente todos somos latinos, hay una persona que es de color, una mujer, todos somos hombres. El proceso es el mismo, bien consistente y bien claro. No es perfecto, pero nos da una buena estructura, una buena base. Nos ayuda bastante. Tenemos también una evaluación de una vez al año, que en realidad debería ser cada 6 meses, pero no tenemos la capacidad para hacerla más a menudo, y ayuda mucho porque es un 1-1 en el cual uno puede explicar los problemas, oportunidades, ¿no? que hay. Nos ayuda mucho también tener un tipo de un mentor de recursos humanos que nos pueda ayudar. Recursos humanos es una de mis partes más débiles. Y tengo un mentor que de repente llamo y me aconseja cómo lidiar con un tipo de problema. Y luego la última parte sería nuestra incubadora CoApSinsi, que es la que en realidad hace las reuniones semanales y siempre está haciendo entrenamientos no solamente de educación financiera y cómo pensar como trabajador dueño, pero también nos enseña mucho en la parte de conflicto, de cómo manejar odio, entrenamientos como Clara, o entrenamientos también de tu estilo de liderazgo, si es tiburón, si es tortuga, y ser consciente de tu estilo de liderazgo te ayuda mucho a proyectarte, pues, ¿no? Y saber dónde están los otros trabajadores. ¿Qué más? Cosas así, más que nada, es lo que nos ha ayudado. Y la última sería, si es que no tiene un mentor, recursos humanos, hay muchas compañías que... Perdón, me acaban de decir que estoy hablando muy rápido, disculpen. Hay muchas compañías de consultoría que uno les paga algo y después tienen acceso a un mentor, ¿no? Contratas, eso también nos ayuda mucho. Llamas, tengo este problema, y ellos te navegan muy bien, vale la pena lo que cobran, porque te navegan muy bien una forma como puedes solucionar los problemas que aparecen, ¿no? Bueno, paro ahí, si tienen preguntas, pueden hacerlo ahorita, si no podemos hacerla después. Espero que les haya ayudado esto. Gracias, Flecker. Appreciate it. Matt, the next slide. Próxima diapositiva.
Entonces ahora vamos a estar hablando con Liberty Balance y están con Firestorm Books y Café. Liberty es colectivo feminista y queer. Como colectivo feminista y queer, Firestorm presenta libros y eventos que reflejan sus intereses y las necesidades de las comunidades marginadas del sur. Se esfuerzan por promover la exploración y el encuentro, manteniendo un espacio acogedor, sobrio y antiopresivo. Lo voy a pasar a ti, pero tengo una pregunta específica. Yo sé que has estado involucrada en trabajo colectivo por mucho tiempo. Entonces, como parte de un colectivo, ¿cuáles son algunos de los puntos de tensión que llevan a desunión y conflicto? ¿Y cómo manejaste estos conflictos? Y escuchando de Flickr en cuanto a medidas operacionales, ¿tuvieron algo de eso que estuvo establecido para tener una buena cultura organizacional y relaciones de la gente en el colectivo? Sí, gracias por tenerme. Hay mucho que desempacar ahí. Entonces, en términos de trabajar en colectivos, tienes razón que Firestorm siempre ha sido un colectivo. Somos una cooperativa de 13 años que operamos bajo consenso en un modelo muy horizontal y creo que culturalmente estamos saliendo del movimiento anarquista y feminista de librerías que siempre han estado orientados colectivamente, pero no siempre han estado organizadas como cooperativas de negocio. Pero ese es un modelo o un tipo de modelos que tienen una como un lineamiento antiautoritario y tal vez una resistencia a política que también moldea el enfoque que tenemos en cuanto al tipo de tensiones que tenemos en colectivos y somos un lugar de trabajo muy pequeño. Creo que nuestro número ideal es 5, pero nos hace falta una persona. En el pasado hemos tenido más gente. En el 2008 teníamos 12 o 15, pero a lo largo del tiempo cambiamos modelo a un modelo de más pequeño, un número más pequeño de personas de tiempo completo y las relaciones son más fáciles cuando tienes un grupo más pequeño. Creo que las cosas que surgen para colectivos son una falta de visión colectiva y no hablo específicamente de Firestorm, pero en general no estar en la misma página de que estás colectivamente tratando de lograr y luego también conflicto interpersonal, especialmente en un lugar donde las cosas son bien horizontales y que no tienes esas estructuras tradicionales que puedan tal vez mediar o esconder el conflicto, porque creo que muchas veces ese es lo que hacen los lugares de trabajo, es que no abordan con el conflicto, no lidian con ese conflicto. Entonces realmente tienes que lidiar con eso para poder sobrevivir y muchos colectivos, muchas cooperativas tal vez se desmoronan por no abordar esas cosas. Y en Firestorm, cuando empezamos hace 13 años, tuvimos unas políticas muy simples. Teníamos un procedimiento de reclamos bien sencillo. Creo que lo hemos cambiado bastante, pero sí teníamos un proceso de despidos porque sabíamos que era posible que hubiera un conflicto, que llegara a ese nivel, pero no había muchos otros procedimientos o mejores prácticas. Entonces realmente hemos desarrollado ese tipo a lo largo del tiempo de la manera que dijiste al principio, que no lo quieres hacer, que básicamente determinar cuál es tu enfoque mientras lo vas haciendo. Entonces, definitivamente aprendiendo cosas de la manera equivocada, pero en este momento no hemos necesariamente agregado muchas políticas, pero hemos hecho varias cosas para moldear la cultura del colectivo y eso refleja lo que dije anteriormente sobre una
un enfoque como sospechoso sobre las políticas, porque a veces las políticas oscurecen las dinámicas en lugar de abordarlas. Alguien me envió un reclamo que la cultura se come la política al almuerzo, o sea que uno puede escribir una política muy bonita, pero si la cultura por debajo no refleja la política no va a tener éxito. Entonces, en lugar de escribir una política muy bonita, más bien hemos tomado un enfoque de escribir declaraciones de intención y eso se ha mostrado de diferentes maneras. La primera que escribimos fue una declaración antiopresión, que es algo que deberíamos haber escrito desde el primer día y que lo necesitábamos. Ese es un documento y estos son documentos que están en el sitio web. Y hay algunos que tal vez no hemos compartido. Y alguna de las cosas de antiopresión, aunque el resultado final es algo muy bonito y es muy bonito, el proceso de su desarrollo es donde realmente toma el trabajo y a lidiar con estas ideas grandes y cómo se reflejan nuestras experiencias e identidades, nos fuerzan a abordar o lidiar con ciertas cosas. Entonces, así de manera similar, algo que nos dimos cuenta es que una declaración antiopresión de conflicto en base a opresión y hay mucho que no se cubre por eso. Estilos de trabajo, normas de comunicación. Entonces, a lo largo del tiempo hemos establecido algunos acuerdos de cómo nos mostramos entre nosotros y esas son cosas muy culturalmente específicas. Somos un espacio feminista y nunca diría que deberían copiarlos o usarlo en su cooperativa, pero tal vez reflejan cosas que tal vez son familiares, por ejemplo, en tomar paso adelante, más iniciativa o menos iniciativa, dependiendo de la situación, pero muy basados en nuestra historia y nuestras normas. Esas normas las revisitamos cada vez que volvemos a contratar a alguien y no las volvemos a visitar para que alguien las firme, sino que las volvemos a visitar para que la gente pueda reflejar en ellas. Y es muy común que vamos a revisar esos acuerdos de acuerdo a la composición de los miembros y la cultura. Y de manera similar, también hacemos algunas cosas similares para abordar las relaciones entre el colectivo desde el principio, casi la mitad del proceso de entrevista, que es una conversaciones múltiples, la mitad de ese tiempo es de estilo de comunicación y cómo navegamos conflicto cuando contratamos a la gente. Les pedimos que nos hablen sobre conflictos pasados, qué aprendieron de esos conflictos, qué quisieran haber hecho mejor, qué tipo de comunicaciones funcionan bien para ellos, qué no funciona bien. Y cuando contratamos a la gente, les pedimos que llenen un documento que responde muchas de esas preguntas y algunas más de cómo quieren recibir comunicaciones y cosas útiles como cómo yo me presento cuando tengo un buen día o cuando tengo un mal día. ¿Cuáles son las señales que estoy bajo mucho estrés y que me ayuda a mí, de mis colegas de trabajo, si estoy en un día bien malo? Y esto es compartido en un documento donde todos puedan verlo. Y la intención es de poder construir unas relaciones saludables que reconocemos que no sea una sola política, que más bien reconocemos que cada uno de nosotros tiene necesidades diferentes que por cuidado y atención podemos abordar esas necesidades y prioridades conociéndonos mejor. Y esto funciona bien en un lugar pequeño. Hacemos también reuniones mensuales. Ahorita solo estamos 4, esperamos tener 5 dentro de poco. Y establecemos una hora y hacemos
compartimos cada persona y programamos cada persona con otra persona en el colectivo. Si tenemos 4, tenemos 16 horas calendarizadas y esas sesiones pueden ser usadas para cualquier cosa, pero son para compartir sobre proyectos y trabajo, pero también actualizaciones personales y cualquier cosa que pueda estar surgiendo en cuanto a comunicaciones o dinámicas interpersonales. Somos un colectivo que, a pesar de que todas las personas que hemos contratado es ser pasivo, agresivo, la gente le cuesta abordar cosas y eso es culturalmente específico y en algunos colectivos tal vez no es ningún problema hacer eso, pero para nosotros hacer un espacio intencional de que puedan compartir cosas es muy importante. De lo contrario, puede ser más difícil abordar un conflicto cuando no han estado hablando de eso por semanas o meses. Y también hacemos revisiones o evaluaciones anuales. Tenemos también un procedimiento de reclamos muy robusto, pero ese es un procedimiento que buscamos cuando buscamos las maneras normales de comunicación. No han funcionado y realmente tratamos de resolver cosas uno a uno antes de traer a un mediador externo, que sí lo hemos hecho en el pasado y siempre ha sido la decisión correcta cuando lo hicimos. No sé si respondí todas tus preguntas, pero eso es un poco de un resumen general de nuestro enfoque a conflicto. Really helpful. I think there's definitely Esto ayudó mucho y creo que hay un cruce de los estilos que ustedes han expresado y creo que podemos aprender unos de otros de la cooperación entre cooperadores. Estamos aprendiendo y compartiendo y yo creo que es un experimento product or whatever, but like que no tenemos un producto final, pero es parte de la vida y lo que aprendemos. Podemos llevar lo que funciona y dejar lo que no funciona. Entonces, para mí, eso es todo en cuanto a mis preguntas, pero quería abrir el espacio a otras personas en la llamada a ver si hay comentarios o preguntas para los presentadores. Y siéntense libre de añadir sus preguntas en la casilla del chat o activar sus micrófonos. Y para mientras quiero entrar con una pregunta para profundizar el proceso de terminación. Quisiera enfocar en la prevención y cómo podemos resolver los problemas que se pueden resolver y tener un equipo más fuerte en este proceso generativo. Pero resulta que en muchos casos las cooperativas quedan atascados en un proceso de dejar a alguien ir cuando está causando problema y están viendo cómo hacerlo. Entonces, me encantaría escuchar de cualquier experiencia que tengan ustedes. Y he visto diferentes estilos cuando hay equipos de arbitración ya establecidos, si es necesario, o encontrar un equilibrio entre tener un proceso donde puede llegar a terminar un miembro problemático, pero también asegurar seguridad de trabajo y un proceso justo donde hay un compromiso a la membresía en su plenitud. Así que estoy interesada en escuchar si hay más observaciones sobre esto. Yo puedo decir algo que ha ayudado para mí. Una de las cosas que que nos ha ayudado, yo uso una aplicación para tomar apuntes y cada persona tiene un archivo y cuando hay un asunto con un cliente, tenemos que llamar a los clientes cuando hay una notificación. Eso es parte de nuestra política. Entonces comunicamos a ese cliente, tenemos mensaje de texto, tenemos un proceso legal y escrito claramente. Si, por ejemplo, el cliente no fue llamado,
hay una documentación, el momento, yo documento el momento, el nombre del cliente y mantengo un archivo, porque si un caso no llega a trabajo, también tengo eso archivado. Y cuando hay evaluaciones, yo recomiendo esto. Puede abordar eso en paquetes, porque muchas veces es el mismo problema con la misma persona. Es una persona que llega tarde o que no se comunica o regularmente con sus clientes. Y si mantiene un récord de eso, lo puede indicar ese día, eso sucedió. Y si puede demostrar evidencia, a veces ni se dan cuenta, pero si les muestra evidencia que no está de acuerdo a la política y pueden corregir, pero puede seguir usando ese archivo y de esa manera escalamos de hablado, escrito, suspensión y terminación. Y puede decir, no estoy cumpliendo con mi trabajo, entonces me voy a terminar a mí mismo. Y hemos despedido apenas una persona. Y típicamente reconocen que puede haber una brecha de habilidades o algo, saben que no van a cumplir con ese puesto, pero tener ese archivo ayuda con la transparencia y realmente funciona. Lo dije todo en inglés, está bien. Todo bien. ¿Lo digo en español, en versión corta, o lo van a traducir a...? It, it was already interpreted. Thank you, Fleca. Okay, thank you. Sorry about that. Yeah, I don't know that I have No sé si tengo algo que añadir. En los momentos cuando hemos terminado las relaciones, lo hemos hecho mal, mejor que bien. Es difícil. Y creo que es peor cuando no usamos seguimos el proceso establecido y paradójicamente es mucho peor cuando no seguimos el proceso, cuando estamos tratando de permitir un cierto espacio para una persona. Y creo que las separaciones que han sido más problemáticos han sido separaciones cuando cada persona en la colectiva hizo una intención para tratar de funcionar para una persona y tal vez no quiso aceptar a cierto nivel que hubo una relación en mal camino. Entonces, cuando está tan desencarrilado, crea expectativas que no se puede lograr. Y entonces duele para todo el mundo cuando se desbarata la relación. Y yo creo que al punto cuando llega a despedir a una persona o pedir a la persona de salir, es cuando deben de estar usando sus políticas. Yeah. Matt, it's a cool question. Matt, Good. ¿está bien hacer una pregunta? Yeah, like, so I know for us, like, we've Para had, nosotros like, some terminations, hemos tenido algunas but it's like, terminaciones, we work in the same community and those pero people trabajamos en la still misma there, and comunidad y están somebody ahí go past their todavía y todavía some son people they miembros hire back. y You know, volvemos a it's a thing going on, contratarles like, nuevamente. Y maybe creo the que time and place and tiene conditions que is ver not con el right for momento, that el lugar, las condiciones no son individual, but adecuadas para la I know, situación, like, pero for me, yo I'm sé looking at que this, para mí you know, what we're doing is estoy profound, viendo a it's lo que something that, estamos like, haciendo we como can't fix una by cosa right que now, tiene especially, so, larga duración y no vamos a tirar a ninguna persona. Las relaciones que tenemos no están funcionando al lado de negocio. Yo siento que es importante mantener esas relaciones y estos enlaces porque a lo mejor las personas van a volver con otra actitud en el futuro, pero siempre tener un corazón abierto cuando estamos abordando las cosas que incluso está muy enojado, pero el tiempo sana y las personas pueden cambiar y es algo que yo quería ofrecer también. Y ahora abro el espacio a las personas que están escuchando. Si tienen alguna pregunta, pueden ponerlo en la casilla del chat o si quieren activar su micrófono, hacer una pregunta o reflexionar. Todos somos cooperadores y estoy segura que cada quien tenga ejemplos. Ana Martina tiene una
comentario y pregunta y hay otros comentarios en la casilla de chat. Gracias, Brandon. Flecker Liberty. Sí, mi pregunta va sobre todo, ¿no? Cuando, porque tenemos la cultura cooperativista, creemos en ciertos valores, hay cierta compromiso a veces social o político, ¿no? Pero cuando hay situaciones como acoso o discriminación, a veces es difícil lidiar con cuestiones de este tipo, ¿no? Y ha habido miembros de la federación que han preguntado cómo se puede utilizar o adentrar en un proceso de justicia transformativa. Y yo sé que no es fácil porque creo que no podemos ir asumiendo que compartimos los mismos valores de seguridad y lo que significa seguridad para todo mundo. Entonces quería preguntarles a Liberty, a Flecker también, o Brandon, ¿cómo han lidiado cuando hay situaciones de acoso o discriminación? Well, I want to say first that I think Quisiera decir de antemano que ha hecho una observación muy sabia. there's a real danger. Hay un peligro real Those of us that para understand nosotros ourselves que as, nos entendemos operating kind of, como que estamos operando de manera ideológica kind of like values driven. o impulsado por los valores. Hay un peligro que creemos a cierto nivel, aun si no lo decimos en voz alta, pero creemos en nuestros corazones que a lo mejor no va a pasar aquí, ojalá, o que no ocurrirá, y que nuestros espacios son inmunos a ese tipo de dinámica, pero desafortunadamente no es el caso. En el lugar de trabajo puede haber acoso y discriminación, incluso en espacios progresistas y radicales. Así que creo que es importante ser honestos sobre eso y reconocer que eso puede suceder. Es un prerequisito para poder identificarlo cuando está sucediendo. Gracias por nombrar esto. Y creo que es difícil cuando los límites de una persona están siendo cruzadas y hay daño real que está siendo causado y no se trata que la persona no llegó a tiempo o que el estilo de comunicación no es tan amigable. Y puede hacer sentir que las consecuencias son bien altas. Pero creo que lo más importante es que se tiene que tomar en cuenta muy en serio y que tiene que haber un proceso robusto. No puede haber un proceso leve hay que interrogar si hay daño que ha sido causado y si una persona no tiene disponibilidad para eso, es difícil que sea una relación continua. Es una realidad muy profunda y mi respuesta apenas logra tocar toda la profundidad. Estoy de acuerdo. La persona causando daño necesita aceptar que han causado daño y estar dispuesto a participar en un proceso de corregir el daño o remendar el daño. Y para mí, cuando pienso de las prácticas de justicia restaurativa o justicia transformadora, básicamente está tomando la dirección de la persona que fue dañada y preguntando qué puede hacer la persona que causó el daño para hacer que se mejora. Y asegurar que haya un proceso donde la persona que experimentó el daño está apoyado y la persona que cometió el daño tampoco es aislado o sin apoyo. Y yo sé que en mi rol dentro de Cooperación Jackson es ser la persona entre personas que causó el daño.
porque lo que pasa frecuentemente es que estamos inundados con la cultura de cancelación y descartamos a las personas si hacen algo mal, pero hemos crecido en el eh, cultura y sociedad exploitiva de capitalismo y eso afecta a nuestra cultura y relaciones sociales y está en todos nosotros. Y hay que reconocer esto y saber que el daño que una persona haya causado no define la persona. Tal vez hay otras variables que contribuyen a las personas a causar daño. A lo mejor han sido dañados antes. Y creo que es importante ver a la persona y no soltarlos y crear procesos donde las personas, bueno, tal vez no van a ser su mejor amigo, pero sienten que mi problema ha sido abordado y que esa persona sabe y están encaminados a hacer en un espacio diferente o mejor espacio. Those are great. Buenos puntos. So that way, I mean, I just echo whatever you Yo said. quiero I agree, it's important to seek aportar help, lo que to usted communicate dijo. Es with importante and also hablar con la receive persona que cometió la very important agresión feedback from the people that y were recibir hurt. también los aportes de la persona que han sido dañadas. Y típicamente lo que hago es hablar con la persona que causó el daño y a veces no reconocen que han causado el daño. Hemos sido muy afortunados porque tenemos un grupo muy diverso y somos solo 8 personas. Y es más fácil conocer las historias de las personas y no hemos tenido ese tipo de problema o asunto, pero lo he visto en grupos cuando son muy grandes y no conocen las historias de los otros miembros. ah, Tal vez como somos pequeños no lo reconocemos, pero lo que yo hago es hablar con la persona cara a cara para que cuente su historia y si encuentro algo que no puedo abordar, busco el apoyo de un mentor o busco el apoyo de otra persona. Y esa persona ha venido a ayudarnos en varias ocasiones. Y como dijiste, al fin de día tal vez no son los mejores amigos, pero por lo menos pueden seguir en conversación. Eso es parte del proceso. Like more questions, ¿Hay más preguntas comments? o comentarios? La casilla del chat está bastante activa. Si quieren ver la respuesta en el chat. Elizabeth tiene una pregunta en el chat. No sé si quiere abrir su micrófono. Si no, yo la puedo leer. Dice, me gusta mucho lo que dijo Liberty sobre el proceso de la contratación. ¿Qué hacen ustedes si una empleada no quiere participar en la resolución del conflicto? It's a little hard to answer questions like this without a specific. Difícil responder sin una situación específica, pero en general yo diría que no estar dispuesto a explorar el conflicto, eso quiebra la capacidad de poder trabajar con una persona. Poder trabajar con el conflicto es lo que uno tiene que aceptar cuando y es posible que haya un conflicto que una persona no está dispuesta a abordar y hay razones válidos, pero si una persona no está dispuesta a resolver problemas, no están bienvenidas en nuestro lugar de trabajo.
Okay, I would like to make a statement. There's Yo some quisiera hacer una declaración. En la cooperativa están recibiendo pago de acuerdo a su trabajo. No es la membresía que deciden sobre el pago. Por ejemplo, yo estoy trabajando en cuidado de niños y tenemos una tarifa fija donde cuando comenzamos con esta tarifa y puede que haya diferencia en cuanto al pago y otros miembros puedan sentir que aceptaron un trabajo que otra persona recibe tal pago y lo querían tanto. No sé cuál sería la situación. Y de allí puede haber problemas que son reconocidos porque ven algunos archivos y crea conflictos porque se da cuenta y puede reconocer que hay personas trabajando por menos dinero y otras personas trabajando por más. Y no fue un caso donde nadie le dio la opción, es lo que aceptó. ¿Cómo manejamos ese tipo de situación? Y hay otros problemas que cuando hay cooperativa con diferentes idiomas o con diferentes 10 latinas y 3 personas negras, la orientación va a ser más hacia el grupo que son semejantes. Y si hay una persona que es muy irrespetuoso, agresivo, es posible que puede haber más apoyo para ellos y usar lenguaje de tal manera que no lo comunica con usted directamente, pero es posible que no haya manera de resolver los problemas porque está una orientación hacia la mayoría. Yo sé que es mucho, pero quería preguntar cualquier de esos aspectos pueda abordar, si un miembro del panel podría abordar eso para el último escenario de dar recomendaciones de cómo abordar ese tipo de situación o mejorar ese tipo de situación. Yo puedo intentar. Yo creo que regresa a lo que estuve diciendo antes en cuanto a la posición y reconocer su ubicación y reconocer el poder como colectiva. Y su perspectiva puede ser diferente a la perspectiva de otras personas en el equipo. Y ser muy consciente y atenta a eso y reconocer que sus opiniones y su perspectiva puede estar con un peso mayor que entiende o sabemos que hay prejuicio porque existe esa dinámica. Entonces hay que reconocer este prejuicio o sesgo. ¿Qué puede hacer? Como usted decía, hay más personas latinas que personas negras. ¿Qué pueden hacer las personas latinas de entender su poder y cómo eso afecta a otras personas en el equipo? Y no queda como que hay un grupo contra otro grupo. Que estas opiniones son más valorados porque son la mayoría. Creo que es un reconocimiento constante de entender su ubicación social y tener una conversación colectiva con todo el equipo. Y cómo eso se manifiesta en situaciones de la vida real. Can I ask one of Liberty? ¿Puedo hacer una pregunta de Liberty? Hola a todos, yo soy Emily, pronombres ella, soy. Estoy muy agradecida por
la sabiduría y experiencia que han compartido Brendan y Flecker y Liberty. Me encantaría hacer esta pregunta principalmente a Liberty, pero tal vez los demás también. Liberty, describiste la delineación de algunos conflictos y algunas prácticas, algunas que están enraizadas en la opresión, en dinámicas de poder, otras tal vez más centradas en comunicación o estilos de trabajo. Creo que mi pregunta es, ¿tienes alguna experiencia de conflictos que tal vez fueron interpretados a ambos aspectos? Y si tienes alguna opinión o lineamientos sobre ambos aspectos. Solo diría que el escenario Is only one of en those two que el things is conflicto probably es the solo unusual. una de esas dos aspectos es más inusual en algunos niveles. Tal vez estoy diciendo, generalizando, pero si la situación base es un asunto de poder, en mi experiencia es que siempre se va a manifestar en parte como un desacuerdo sobre trabajo y comunicaciones y que los individuos que son quizás en un puesto de más poder van a raramente identificar el poder como uno de poder y siempre identificarlo como calidad de trabajo o actitud o cualquier otro número de cosas. El resultado es que tienes que esperar que ambas cosas estén mezcladas hasta cierto punto. Y es complicado y a veces es muy útil tener un facilitador externo para poder desglosar las maneras en que una dinámica puede sobreponerse a otra. Creo que lo principal en mi mente, estoy pensando en algunas situaciones específicas en que las personas estaban intercambiando críticas a lo largo de una división y algunas de esas críticas tenían que ver con poder y abuso de poder y algunas de las cosas tenían que ver con críticas sobre el trabajo. Muy importante poder tomar una pausa y abordar las cosas con su propio tiempo y en particular dar las acusaciones sobre daño y abuso y mal uso de poder en su propio espacio, en un espacio donde no se está cambiando la conversación. Este comportamiento se estaba dando y este colega de trabajo no está haciendo su trabajo o no llevó la puerta de atrás o lo que sea, porque cambiar esa conversación siempre te previene tener esa conversación sobre poder y también es justo decirle a alguien que se está molesto por la calidad de trabajo, que también hay un espacio para eso, porque son cosas reales, pero tenemos que separarlos y poder tener la conversación sobre cada uno y poder nombrar cómo los sentimientos están influenciados por las diferentes partes, pero tampoco permitir una serie de conflictos que sea minimizado por otro. Y cuando algo es muy complicado, es muy esencial tener un facilitador externo y un buen mediador puede escuchar a todos y poder manejarlo bien. Y muchas veces tiene que ver con alguien que se siente dañado, lastimado y las cosas escalen cuando alguien siente que no está siendo escuchado, cuando no se tiene a alguien dentro de la organización. O escuché a Brandon hablar sobre los roles dentro de su cooperativa. Entonces, si tienes una cooperativa suficientemente grande y tienes los recursos internos para hacer eso, pero a veces traer a alguien de afuera es muy esencial. Eso es muy útil. Gracias. Gracias por esa pregunta.
Tenemos una última pregunta que está en el chat y luego vamos a avanzar. Es de Rosa. ¿Cómo actuarías si la gente en la cooperativa no quieren que el trabajo sostenga al negocio? ¿Y qué harías si tus estatutos o acuerdos operacionales no se les da el seguimiento apropiado? Entonces, para Liberty o Flickr, ¿tienen alguna reflexión al respecto? Yo puedo empezar. My battery is pretty low. Mi batería está muy baja. No tengo mi cargador, pero les puedo decir que lo que nos ayudó mucho es compartir los aspectos financieros cada semana. La gente sabía que estábamos gastando, cuál era el ingreso, y si teníamos una meta. Y si la gente tiene una meta, tiene esos incentivos, seguridad laboral y ver cuánto tenemos en el banco, eso nos puede ayudar mucho durante el tiempo de COVID y eso es importante de la seguridad de trabajo. Ese es el que yo pensaría en la administración de libros abiertos, ¿no? Mostrar las finanzas. Y si no se siguen los estatutos, cuando tienes un contrato con sindicato es difícil no seguir ese proceso. Tienes una responsabilidad legal. No hemos tenido muchos problemas. Entonces, ayudar ha tenido sindicato. Hay un cuerpo que puede supervisar el proceso. Eso es lo que pienso, básicamente. Gracias a ambos. Solo quiero compartir, antes de cerrar, quiero compartir algunos recursos para ustedes sobre este conflicto. Trabajar en centros de trabajo democráticos. Muchas de estas cosas tienen que ver con preparación. Diseñar sistemas para evaluación y corresponsabilidad. Entonces, por ejemplo, aquí hay un par de cajas de herramientas. Hay un par de cosas sobre facilitación y también artículos y recursos de DAWI, del sitio web de ellos. Y también hay recursos sobre conflicto en cooperativas. En el proyecto de Aorta tiene todo un paquete de recursos para conflicto. Yo sé que Matt dijo que la presentación, los recursos que están enumerados en esta diapositiva, esos recursos también van a ser compartidos con todas las personas que participaron. Ustedes no pueden hacer clic aquí en los enlaces, pero vamos a asegurar que estén disponibles. Sí, creo que eso es todo de mi lado relacionado con la parte de recursos. Sí, muchas gracias, Brandon y Flickr y Liberty. Esto ha sido realmente mucha experiencia enriquecedora y compartir muy buenas ideas. Y gracias a todos los demás por participar. Quiero dejarles con algunos recursos adicionales que podemos ofrecer aquí en la Confederación. Lo mencioné al principio. La clínica de la cooperativa tiene una red de personas que trabajan en cooperativas, pero que también son consejeros entrenados. Podemos conectarles con esa red y pueden solicitar apoyo en usworker.coop clinic. Coop Clinic es el enlace que está ahí, lo podemos emparejar con asesores de pares y referencias. Es un recurso a nivel nacional que queremos ofrecer a ustedes sobre conflictos y muchos otros sistemas y muchos otros asuntos que están necesitando las cooperativas. Hay buenos consejeros. Y Brendan mencionó que hay una nueva guía que él
DAWI, Democracy at Work Institute, y está disponible en Democracy at Work, y es una guía de administración y tiene muy buenas ideas y sugerencias sobre poder, responsabilidad, cómo establecer esos sistemas de administración democrática. Lo recomiendo. Y algunos anuncios antes de finalizar para las personas que son miembros de la Federación de Cooperativas. Tenemos una reunión virtual el 23 de septiembre a las 6 de la hora este, 6:30, 5:30 hora central. Hay unas buenas actualizaciones y cosas que están ocurriendo en la federación. Es muy buena manera de conectarse. Así también hay una semana de cooperativas del 3 al 5 de noviembre y pueden conectarse con eso en conference.coop. Las sesiones ya están estableciéndose, pero pueden guardar la fecha. Es una combinación de la conferencia del este y la conferencia del oeste, que tal vez ustedes participaron en el pasado. Es todo en línea este año. Esperamos que sea en persona en el futuro y consideren unirse de manera mensual como miembros en la sitio web de la federación, y todos estos recursos que hemos mencionado van a ser compartidos en un correo electrónico, y también va a compartir una guía que les indica muchos de los procesos que Brendan mencionó al principio y algunos otros recursos. Entonces pueden ver ese guía también que les va a llegar por correo electrónico. Y voy a dar un poquito de espacio ahora. Si alguno de mis colegas de trabajo o alguien más tiene algún otro anuncio que quiera mencionar, pueden hacerlo ahora. Si no, vamos a finalizar y enviarles información pronto. Muchas gracias, Matt, Raquel, a los intérpretes también por apoyarnos con la sesión. Gracias, Brandon, Flecke, Liberty, todo lo que compartieron realmente apoya a la comunidad, porque si es el conflicto es lo que más continúa surgiendo en las cooperativas y que necesitamos recursos. Muchísimas gracias a todos que nos acompañaron. Y sí, como dice Matt, vamos a compartir recursos por correo. Thank you so much. I belong to a small organization. Muchas gracias. Yo pertenezco a una pequeña cooperativa o organización que quiere convertirse en cooperativa, y aprendimos hoy que ya tenemos muy buena información, pero todavía tenemos que llegar a la información, a determinar cómo hacemos, abordamos conflictos, y muchas gracias por eso. Y no tienen que empezar de la nada con estas políticas. Hay muchos borradores y las guías pueden ofrecer un punto de partida y asegurándose que se adecue la cultura de la cooperativa de cada uno. Gracias a todos por participar. Gracias a Brandon Liberty y los intérpretes por su compartir hoy día.